Pode ler em espanhol. ¿Quién va a sostener? ¿Quién va a orar? El tiempo es ahora. Então hoje, Deus ele procura, como eu já disse, essas pessoas Hoy Dios busca estas personas que irá, que va, ou também que vai sustentar o también que va a sostener, quem ir, quem for fazer missão. quien va a hacer misiones. Eu aprendi Yo aprendí no Brasil, en el Brasil, em um culto missionário, en un culto misionero, que nós como igreja que nosotros como iglesia devemos nos levantar debemos nos levantar para ajudar os missionários. para ayudar a los misioneros. Porque se não ajudarmos, Porque si no ayudamos, eles não terão como fazer o que foi chamado para fazer. ellos no tendrán cómo hacer lo que fue llamado a hacer. Porque ao invés de se dedicar para a obra de Deus, Porque en vez de dedicarse para hacer la obra de Dios, terá que trabalhar. tendrá que trabajar. Então, por isso, Entonces, por eso, cada pessoa recebe um chamado de Deus. cada persona recibe un llamado de Dios. Uma para ir, Uno para ir, outro para ficar, otro para quedar, outro para ajudar otro financeiramente. para ayudar. E quem não pode, ajuda orando. Quien no puede, ayuda orando. Porque a oração faz milagres. Porque la oración hace milagros. E como a missionária Ada já disse, Como la misionera Ada ya dijo, eu sou um milagre. yo soy un milagro. E por oração Y por oración, eu estou aqui. yo estoy aquí. Pode passar. Aí estou. Aí está Salvador, né? Salvador, falando Salvador agora. Salvador, la Bahía. ciudad de Salvador, Bahía. Tem muitos lugares bonitos, Hay muchos lugares bonitos, muitas praias, muchas playas, mas temos que também falar dos lugares, né, de risco, pero tenemos que hablar también de los lugares de riesgos, onde tem muitas pessoas que perecem nessa cidade. donde hay muchas personas que padecen necesidad. E com a chuva Y con la lluvia acaba dificultando a vida dessas pessoas, termina dificultando la vida de las personas, tendo vários desabamentos. habiendo varios. Vale, esa palabra no me sale. Desabamento es como que la casa que se Derruba. Se desmorona la casa. desmorona, sí. Mucho desmoronamiento sería, ¿no? Sim. Hay mucho desmoronamiento. Com a chuva isso se intensifica. Con la lluvia eso sí que sí. Então, que venhamos orar, Que vengamos a orar, porque tem muitas famílias, né, que precisam porque hay muchas familias que necesitan. e que quando acontece, ocorre Y isso, cuando sucede eso, elas são muito ellas prejudicadas. son mucho perjudicadas. Passa. Ainda com a chuva também tem muitos lugares, né, que alagam. Hay muchos lugares que se inundan, que sufren inundaciones. Sim, sim, sim. ¿Sí? E aí também está lugares que são um pouco de difícil acesso. Ahí también es un lugar de difícil acceso. E hoje as igrejas, né, têm crescido muito em relação a templos. Hoy las iglesias han crecido mucho en relación a templos. E infelizmente Y desafortunadamente os los cristãos cristianos têm se acomodado. se han acomodado, Querem ficar mais ali no comodismo, dentro da quieren congregação, quedar más allí, acomodados dentro de la iglesia, sem descer sin bajar para estes para lugares, estos que lugares. são lugares de necessidades carentes, pessoas carentes. Son lugares de personas que tienen carencias, ¿no? Necesidades. Necesitados, Sí. somos necesitados. Sim, e aí tem pessoas que querem até congregar, né? Y hay personas en estos lugares que quieren congregar, Mas por conta do acesso ali, elas não. por cuenta del lugar, del difícil acceso, de moverse, ¿no? Elas acabam não Entonces, congregando. terminan no congregando. Pode passar.
Aí mais um lugar. E Salvador também, Salvador también, infelizmente, desafortunadamente, é uma cidade que está lotada de pessoas, moradores de rua. es una ciudad que hay muchos moradores de calle. Então, pessoas que padecem de fome, frio. Personas que padecen de hambre, de frío. Pode passar. Passa. Mas, diante dessas pessoas que passam fome, né? Delante de todo ese escenario, Deus tem levantado pessoas também, Dios ha levantado personas también, casas de apoio, casas de apoyo, para que acolham essas pessoas. para que Acolham, abracem. abrace a estas personas. E aí está a casa de apoio, Deus é fiel, Y está en una casa de apoyo que se llama Dios es Fiel, que é comandada pela pastora que es dirigida por la pastora Luciene Rodrigues. Pode passar. Luciene Rodríguez. Ela é uma mulher forte, Ella es una mujer fuerte, que admiro muito, que admiro mucho. e não poderia deixar de falar dela No aqui. podría dejar de hablar de ella. Ela resgata pessoas que são dependentes químicos, Ella rescata personas que son dependientes químicos, moradores de rua. moradores de calle. Ela pega pessoas com várias doenças, feridas e limpa e cuida. Ella acoge personas con varias heridas, limpia. E você pode acompanhar mais o trabalho dela Y usted puede acompañar más el trabajo de ella pelo Instagram, se quiser. por mi Instagram. Pode passar. É porque não é. Deve ser. Casa de apoio. La casa de apoyo. E falar de Salvador também, né? A gente precisa falar da violência, Hablar de Salvador también necesitamos hablar de la violencia. que infelizmente tem crescido muito. Desafortunadamente ha crecido mucho. E em Salvador, as pessoas hoje saem de casa En Salvador las personas salen de casa com medo se vai voltar, se não vai voltar. con miedo si va a volver o si no va a volver. A gente sabe que a violência tem crescido no mundo inteiro, né? Nosotros sabemos que la violencia está en todo el mundo, Mas que venhamos orar pero que podamos orar também también pela cidade de Salvador. por la ciudad de Salvador. Pode passar essa. E aí está agora falando de um outro lugar que eu achei muito interessante Está hablando de otro lugar que creí muy interesante, falar sobre isso. hablar de eso. A primeira igreja La primera iglesia luciferiana, luciferiana, que é voltada a Satanás. que es montada a Satanás, Foi aberta agora, fue abierta ahora, se eu não me engano, em março, en el mes de marzo, no Rio de Janeiro. en el Río de Janeiro, Brasil. Então já conseguimos ver Entonces ya conseguimos ver que o amor de muitos, né, que tem el se amor de esfriado. muchos ha enfriado. E aqui está uma pesquisa, né, Ahí está una investigación sobre o crescimento evangélico. sobre el crecimiento evangélico. Você quer falar sobre o tema? Ahí dice el número de los evangélicos crece de forma expresiva y consistente. Algunas proyecciones apuntan que pueden se tornar mayorías en las próximas décadas. Bueno, el cristianismo total próximamente representa 87% de la población. Los evangélicos protestantes está cerca de próximamente 31 a 33%. Y los pentecostales o pentecostés es el mayor grupo entre los evangélicos. Un gran ejemplo es Asamblea de Dios. Então vemos que o cristianismo ele impera, né, no Brasil.
Graças a Deus. Vemos que el cristianismo es una totalidad en Brasil. Hay muchos cristianos. Pode ler. Bueno, el Brasil está se tornando un campo misionero dentro de casa. La fe cristiana enfrenta hoy un crecimiento de la oposición y relativización de la verdad bíblica. Hay escuelas y leyes intentando silenciar los valores cristianos. Muchos jóvenes están siendo seducidos por filosofías humanistas, ideologías destructivas y espiritualidades falsas. Cristianos en universidad, escuela y hasta en el ambiente político sufren discriminación, sombrías y exclusión por causa de su fe. A pesar de no haber persecución violenta institucionalizada como en otros países, hay una guerra espiritual y cultural contra la fe bíblica en el Brasil. Então, por mais que não tenha uma perseguição Entonces, por más que no hay una persecución violenta, violenta como em outros países, como en otros países, como a Coreia do Norte, que já foi como la Corea citado, del Norte que fue dicho, que é o país que está na janela das que 40, es el país que está como primeiro como primero em perseguição. en persecución. Mas no Brasil, Pero en el Brasil, os cristãos já têm sofrido los cristianos ya han sufrido essa retaliação esta revancha em falar do nome de Deus, en hablar del nombre de em Dios, ser en cristãos. ser cristiano. Então, nós temos sido, Entonces, hemos sido como posso falar, muitas das vezes, sido motivo de chacota, né? bueno, hay mucha sombría E, contra nosotros. e muitas das vezes, quando vamos evangelizar as pessoas, Muchas veces cuando vamos a evangelizar a las personas, elas já não recebem mais. ellos ya no reciben más. Vai falar, não quero ouvir, não. No, no quiero oír, no. Então, são coisas que doem, né? Son cosas que duelen, Mas nós não podemos parar. pero nosotros no podemos parar. Pode passar. La iniquidad y la violencia están en alta. Los números de asesinatos, estupros y crímenes contra los niños continúan alarmante. El tráfico domina comunidades enteras, ofreciendo falsa esperanza, mientras muchos jóvenes mueren sin conocer a Jesús. El Brasil enfrenta una epidemia de depresión, suicidio y vicios, inclusive entre los adolescentes. La banalización del pecado está en la media, en la tele, en la música, en los relacionamientos y en la política. Por se multiplicar la iniquidad, el amor de muchos enfriará. Mateo 24:12. Então, vemos essa parte da banalização do pecado, Esta parte de la banalización del pecado que está na mídia. está en la tele. Também cabe a alguns cristãos También es necesario que algunos cristianos, algumas igrejas, né, têm escandalizado o nome do Senhor. algunas iglesias han escandalizado el nombre del Señor. Então, por conta desses que escandalizam o nome do Senhor, Por cuenta de estos que escandalizan el nombre del Señor, as pessoas acabam desacreditando las personas no creen daqueles que verdadeiros en em aquellos que Deus. son verdaderos en Dios. Pode passar. Pueblos no alcanzados en el Brasil. Existen próximamente 120 pueblos indígenas o aborígenes, ¿sí? En Brasil, aún considerados no alcanzados o poco evangelizados.
Muchos viven isolados en la Amazonia de Brasil, sin Biblia traducidas, sin iglesias o misioneros entre ellos. Então, vemos que no Brasil, Entonces vemos que en el Brasil 120 povos indígenas 120 pueblos aborígenes que ainda não são evangelizados, que aún no son evangelizados, que não conhecem a Jesus, que no conocen a Jesús dentro do Brasil. dentro del Brasil. Então, isso não é só fora, né? Eso no es solo A gente fuera. ouve muito falar Nosotros escuchamos mucho que só hablar fora do Brasil que solo es fuera de tem Brasil pessoas que não conhecem a Jesus. que hay personas que no conocen a Jesús. Mas essas pessoas também Y estas personas también nunca tiveram Bíblia nunca tuvieron Biblias e não conhecem a y Jesus. no conocen a Jesús. Passa pra gente tentar. Amén. El llamado misionero es para nosotros Seara. Bien, está en Mateo 9:37. En portugués dice: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ustedes conocen este texto, ¿no? Pero seara no me falla la memoria ahora cómo dice eso, ¿no? Pero es como que el campo es grande, pero los trabajadores son pocos. Amén. Sí. Un clamor profético. Pode passar também. También interesante. Sim. Bien. Conclusão final. Conclusión. Brasil aún necesita de misioneros, aún necesita de oración, aún necesita de lágrimas en el altar, aún hay esperanza y ella tiene un nombre: Jesús. ¿Quién va a sostener? ¿Quién va a orar? El tiempo es ahora. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testigo a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El Brasil también clama por misiones y por misioneros dispuestos a hacer el ir del Señor. E a pergunta para você hoje é: você está disposto a ir? Y la pregunta que tengo para ustedes es: ¿están dispuestos a ir? Lembro que no culto de missão, só para terminar, De acuerdo que en el culto de misiones, sempre meu coração ardia, aquela chama. siempre mi corazón, había una llama en mi corazón. E eu creio Y yo creo que em muitos corações que en muchos corazones também arde también hay esta llama por missões. por misiones. E o momento é El agora, momento es ahora, o tempo é hoje. el tiempo es hoy. Vamos fazer missão. Vamos a hacer misión. Amém.